Territorio de Arizona, 1870. Willa Hart nunca había conocido la oscuridad verdadera. No hasta aquella noche. Una negrura que tragaba la luz, la esperanza y todo lo que alguna vez creyó cierto en su mundo. La luna llena colgaba inmóvil sobre el inmenso cielo del desierto, bañando el rancho Hart con un resplandor plateado. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Ese rancho era el fruto de 2 décadas de sudor y lucha de su padre, Elias Hart, que lo había levantado desde la nada. Willa, de pie junto a la ventana de su habitación, se cepillaba su largo cabello, como cada noche antes de dormir, siguiendo el ritual que su madre le había enseñado antes de que la tisis se la llevara 3 inviernos atrás. A sus 22 años, era el orgullo de su padre, educada en el este, pero retornada al oeste salvaje para ayudar con los asuntos del rancho. Tenía carácter, era lista, y había sabido adaptarse sorprendentemente bien a la vida en la frontera. 100 pasadas, murmuró para sí, continuando la rutina mientras la brisa nocturna susurraba. Pero entonces, algo en la oscuridad llamó su atención. Una sombra que no debería estar allí, moviéndose junto al granero. Willa detuvo el cepillo a medio camino, entrecerrando los ojos para ver mejor. Fue cuando escuchó el primer grito. Un alarido desgarrador, el de uno de los peones. Luego, disparos. Ráfagas secas que rompieron el silencio del desierto como látigos. ¡Pah!, exclamó, dejando caer el cepillo mientras corría descalza hacia la habitación de su padre, la bata blanca ondeando a cada paso. Pero nunca llegó. La puerta principal se hizo añicos con un estruendo. Botas pesadas retumbaban por el piso de madera. Voces de hombres, rudas, se cruzaban desde abajo. ¡Arriba! ¡Revisen arriba! Willa se paralizó un instante, luego giró sobre sus talones de regreso a su cuarto. Necesitaba el rifle de su padre, pero antes de dar 2 pasos, una figura enorme le bloqueó el paso. Un hombre con un pañuelo sucio cubriéndole la mitad del rostro. Sus ojos brillaban con malicia. ¡Vaya, vaya! Jacobson no mencionó que la mercancía era de primera. Gruñó, alargando la mano hacia ella. Willa reaccionó con fiereza, arañándole el antebrazo con uñas afiladas. Él soltó un insulto y le propinó un golpe en la cara. El dolor le explotó en la mejilla, haciéndola tambalearse. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, manos toscas la sujetaron por los brazos, atándola con sogas gruesas que le mordían la piel. ¡Pah!, gritó, mientras la arrastraban escaleras abajo. En la sala principal del rancho, el mundo de Willa se desmoronó. Allí, tendido boca abajo sobre el suelo, yacía su padre, Elias Hart, con un charco de sangre expandiéndose bajo él. Contra la pared, sin vida, se hallaba Cyrus Blackstone, su capataz de confianza. ¡No! El grito salió de lo más profundo de su alma. ¡Calladla!, ordenó una figura flaca de rostro afilado, el que parecía ser el jefe. Tenemos 3 días hasta la frontera. No quiero oírla llorar todo el camino. Un trapo pestilente le fue presionado contra la cara. Willa se debatió, girando la cabeza, pero el olor dulzón la invadió. Sus extremidades se entumecieron, la vista se nubló. Lo último que vio fue su hogar de infancia envuelto en llamas, consumido por lenguas ardientes. Y luego, la oscuridad se la tragó. Durante 3 días, Willa flotó entre el delirio y el olvido. La llevaban hacia el sur, entendía vagamente, hasta la frontera, donde sería vendida al mejor postor. Los 6 hombres la trataban como a un objeto, dándole solo el agua necesaria para sobrevivir y obligándola a tragar carne seca aunque se negara a comer. Jacobson paga más por las mercancías en buen estado. Recordaba Rafe Holloway, el líder del grupo, cuando sus hombres la miraban con ojos lascivos. Ya comprarán mujeres dispuestas cuando cobremos. En la tercera noche, acamparon en un cañón estrecho. Willa, atada de pies y manos, se recostó contra una roca, observando con ojos vacíos cómo los bandidos se pasaban una botella de whisky junto al fuego. Su cabello, que solía brillar,
Ahora estaba enmarañado, sucio y manchado de sangre. Las mejillas hundidas, secas por la deshidratación y el dolor. ¿Cuánto crees que sacaremos por ella, Rafe?, preguntó el más joven del grupo, Tika Swiftfall, apenas un adolescente con el rostro marcado por cicatrices. Rafe bebió un trago largo. 1000, dijo Jacobson. Más si sabe leer y escribir. Se le nota la cuna en las manos y en la forma de hablar. Es casi un desperdicio venderla, murmuró Brax Redmau, mirándola fijamente. ¡Cierra la boca!, cortó Rafe. Esto es negocio. Willa cerró los ojos, incapaz de escuchar más sobre su propio destino. Trató de recordar el rostro de su padre, pero solo veía su cuerpo inmóvil sobre el suelo. Lágrimas silenciosas le surcaron las mejillas sucias. Debió haberse quedado dormida porque lo siguiente que sintió fue una mano cubriéndole la boca. Abrió los ojos con pánico, pero no era uno de sus captores. Era una mirada intensa, profunda como la obsidiana, clavada en la suya. Un rostro de piel bronceada por el sol, pómulos marcados, mandíbula firme, cabello negro recogido con una tira de cuero. Un guerrero apache. Intentó gritar, pero la mano se mantuvo firme. Él levantó la otra y se llevó un dedo a los labios, pidiéndole silencio. Con cuidado, retiró la mano. «Cortaré tus cuerdas», susurró con sorprendente buen inglés. «Pero debes moverte como serpiente en la hierba, sin hacer ruido». Willa miró hacia la hoguera. Todos los hombres estaban tendidos en el suelo. ¿Dormidos? ¿Muertos? «Tú los...», susurró, sin poder completar la pregunta. 5 duermen el sueño que no termina, respondió él casi inaudible. 1 vigila más allá de las rocas. Me ocuparé de él. Sacó un cuchillo y, con movimientos precisos, cortó las sogas que la ataban. La sangre regresó dolorosamente a sus extremidades. Willa tuvo que morderse el labio para no gemir. «Espera aquí», ordenó él, antes de desaparecer entre las sombras como si fuera parte de ellas. Willa quedó inmóvil, el corazón a punto de estallar. ¿Correr? ¿Hacia dónde? Estaban en mitad del desierto, a kilómetros de cualquier asentamiento. Si huía sola, moriría antes del amanecer. Un sonido ahogado llegó desde las rocas. Una breve lucha. Luego, silencio. Pasos se aproximaban. El apache regresó, limpiando su cuchillo con un trozo de tela. «Ahora todos duermen», dijo, simplemente. Willa lo miró temblando. Su mundo, en ruinas, pendía de un hilo. Y aquel hombre desconocido, salvaje según sus libros, era ahora su única esperanza. Todos los hombres yacían en el suelo, como dormidos. O muertos. Los ojos de Willa Hart se clavaron en el apache, incrédulos. «Los mataste tú», susurró, sin poder terminar la frase. 5 duermen el sueño que no termina, respondió Kyle Redhawk con voz tan baja que apenas era un murmullo. 1 aún vigila más allá de las rocas. Me ocuparé de él. Sacó un cuchillo y con movimientos rápidos, cortó las cuerdas que le ataban las muñecas y los tobillos. La sangre volvió con ardor a sus manos, y Willa tuvo que morderse el labio para no gemir. «Quédate», ordenó él, antes de desaparecer entre las sombras, fundiéndose con ellas como si fuera parte de la noche misma. Willa permaneció inmóvil, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Correr? ¿A dónde? Estaban perdidos en medio del desierto, a kilómetros de cualquier asentamiento. Si huía sola, moriría de sed antes del amanecer. Desde las rocas llegó un ruido apagado, una breve lucha. Luego silencio. Pasos se acercaban. El apache regresó, limpiando su hoja con un pedazo de tela. «Ahora todos duermen», dijo simplemente. Willa lo miró, temblando. Había crecido escuchando historias terribles sobre los apaches, relatos de crueldad y violencia que las madres contaban para asustar a los niños. Sin embargo, aquel hombre acababa de salvarla de una banda que planeaba venderla a un destino peor que la muerte. Kyle se agachó frente a ella, observándola con atención.
«Estás herida», murmuró al ver los moretones en su rostro. «¿Por qué?» Su voz se quebró por falta de uso. «¿Por qué me ayudaste?» «He observado a esos hombres durante 3 días», respondió con serenidad. «Son chacales que se alimentan de los débiles. Invaden una tierra que no les pertenece». Se levantó y le tendió la mano. «¿Ven? No es seguro aquí. Otros pueden venir». Willa vaciló, mirando aquella mano extendida. Todo en su interior le gritaba que tuviera cuidado. Ese hombre era tan peligroso como el propio desierto. «Quizá más. Te he liberado de tus cadenas, mujer blanca», dijo con voz profunda con un dejo de impaciencia. «Pero ahora debes elegir. Corre sola y muere en la arena. O ven conmigo y aprende a sobrevivir». En ese instante, suspendida entre el horror del pasado y lo incierto del futuro, Willa tomó su decisión. Puso su mano temblorosa en la suya. Los dedos de Kael se cerraron firmes, levantándola con fuerza tranquila. «Me llamo Kael Redhawk», dijo él. «Halcón rojo, en tu lengua, Willa». «Willa Hart», susurró ella. Kael asintió, pronunciando su nombre con dificultad. «Willa Hart». «Ahora debemos irnos. El amanecer llega pronto, y hay que alejarnos de este lugar de muerte». Y así la condujo lejos del campamento de los hombres muertos, hacia el vasto desierto silencioso, iluminado solo por las estrellas y la luna menguante. Un destino nuevo los aguardaba, aunque ninguno de los dos podía imaginarlo. Los 3 primeros días junto a Kael fueron un torbellino de agotamiento, miedo y una extraña confianza que empezaba a nacer. Él se movía por el desierto como una sombra, dejando apenas huellas. Willa lo seguía con dificultad, los pies sangrando a pesar de los mocasines que él había fabricado con el cuero de una de las bolsas de los bandidos. Viajaban de noche y descansaban durante el día bajo cualquier refugio que ofreciera el desierto. Una roca, un grupo de mezquites. Kael le enseñó a conservar el agua, a reconocer las plantas que guardaban humedad, a caminar sin gastar fuerzas. Hablaba poco, solo lo necesario. Instrucciones, advertencias, explicaciones cortas, nunca palabras vacías. Pero Willa lo observaba cuando él no la miraba, la forma en que se movía, fluido como el viento, la vigilancia constante en sus ojos, la serenidad que emanaba incluso en el peligro. Su rostro casi no cambiaba, pero había en él una profundidad que decía mucho sin pronunciar nada. Al 4.º día, cuando el sol empezaba a caer, llegaron a un cañón oculto. Un hilo de agua corría entre las piedras y algunas plantas luchaban por sobrevivir junto al cauce. Al fondo, apenas visible, se abría la entrada de una pequeña cueva. «Aquí descansaremos», dijo Kael, «por varios días». Willa cayó de rodillas junto al arroyo, bebiendo el agua fresca con las manos. Su reflejo le devolvió la mirada. Una desconocida, con ojos hundidos, la piel quemada por el sol y el vestido hecho jirones. «¿Cuánto tiempo nos quedaremos?», preguntó, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Kael ya estaba reuniendo ramas secas para una fogata. «Hasta que sea seguro movernos. Los soldados de chaquetas azules me buscarán. Tal vez también a ti». «¿El ejército? ¿Por qué a mí?». Él la miró un instante y asintió. «Creerán que fuiste capturada por los apaches, que yo te tomé. No buscarán la verdad, solo lo que quieren ver». «Entonces, ¿me tomaste? ¿Soy tu prisionera ahora?». Las manos de Kael se detuvieron sobre la leña. Durante un largo momento guardó silencio. Luego levantó la vista. Sus ojos oscuros reflejaban el fuego del atardecer. «Eres libre, Willa Hart. Pero sin conocer esta tierra, morirás. Te ofrezco refugio, protección, enseñanza, no cadenas», dijo Kael Redhawk con voz firme. Había algo en su tono, quizá un leve temblor de defensa o incluso de dolor, que hizo que Willa Hart se arrepintiera de su pregunta. Aquel hombre le había salvado la vida,
Le había compartido sus pocas provisiones y en ningún momento la había tratado con crueldad. «Lo siento», susurró. «No quise sonar ingrata. Es solo que ya no sé qué esperar. Todo lo que conocía ha desaparecido». Kael volvió a concentrarse en la pequeña fogata. «Ahora debes aprender a vivir de nuevo», dijo, distinto, pero seguir viva. La noche cayó mientras él encendía una llama discreta, cuidadosamente protegida para que nadie la viera desde lejos. A la luz del fuego, Willa vio mejor la cueva detrás de ellos. Pequeña, pero lo bastante profunda como para ofrecer cobijo. «¿Este lugar?», comentó Kael, notando su mirada. «Lo conozco desde que era niño. Pocos saben que existe». Willa se abrazó a sí misma, las rodillas contra el pecho. «¿Por qué arriesgarte?». Kael guardó silencio tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Cuando por fin habló, su voz era casi un rugido apagado. «Hace 3 veranos, los hombres blancos llegaron a nuestro campamento mientras los guerreros cazaban. Se llevaron a mi madre, a mi hermana, a muchas mujeres». Sus ojos, reflejo del fuego, se oscurecieron aún más. «Los seguí durante 6 días. Cuando los encontré», se detuvo, la mandíbula apretada. Ya era tarde. Algunas ya estaban muertas, otras, antes de morir, vivieron algo peor. Willa sintió un nudo en el estómago. «Lo siento mucho», murmuró. «Cuando te vi con esos hombres», continuó él, «observé primero, quería entender. Y entonces supe lo que planeaban hacer». Sus ojos se cruzaron con los de ella a través de las llamas. «Ninguna mujer merece ese destino. Ni apache, ni blanca. Era una decisión moral», comprendió Willa. Él no la había salvado por lo que ella era, sino por lo que él era. Y eso, de alguna forma, lo hacía aún más valioso. «Gracias», dijo ella con voz suave, «por verme como persona, no solo como blanca». Algo en el rostro de Kael se suavizó, apenas perceptible. «Descansa ahora», ordenó con tono tranquilo. «Mañana empiezas a aprender». Los días siguientes adoptaron un ritmo casi sagrado. Kael salía antes del amanecer, volviendo horas después con comida, conejos, codornices, algún lagarto del desierto. Enseñó a Willa cómo preparar la carne, aprovechar cada parte del animal, no desperdiciar nada. Por las tardes, le enseñaba a reconocer plantas, las que sanan, las que alimentan, las que matan. Le mostraba cómo moverse sin hacer ruido, cómo escuchar al desierto, cómo leer el lenguaje secreto del clima y del agua. Al principio, Willa era torpe. Sus manos suaves no estaban hechas para ese mundo. Pero aprendía rápido. Quería sobrevivir. Quería merecer la ayuda que recibía. 2 semanas después, Kael regresó de su cacería matutina con un pequeño bulto de tela. «Para ti», dijo, extendiéndoselo. Eran ropas de mujer. Willa desplegó el paquete y encontró un vestido de algodón simple, usado pero limpio, ropa interior y unas botas fuertes que parecían ser de su talla. Abrió la boca para preguntar, pero se detuvo. No quería saber si pertenecían a alguna mujer muerta. «Puesto de intercambio», dijo Kael, como si le leyera la mente. 5 millas al oeste. Observé muchos días. Solo tomé cuando fue seguro». Willa apretó las ropas contra su pecho. Lágrimas inesperadas le llenaron los ojos. Después de semanas envuelta en un camisón sucio y roto, tener ropa limpia se sentía como un regalo del cielo. «Gracias. De verdad, gracias». Kael asintió con respeto y se dio vuelta. «Voy a revisar las trampas», anunció, y desapareció tras una curva del cañón. Willa se lavó en el arroyo, frotando la suciedad acumulada en su piel, antes de vestirse. El vestido, de algodón estampado con pequeñas flores blancas sobre azul desteñido, le pareció tan suave como la seda. Las botas eran un poco grandes,
pero con los calcetines gruesos que Kyle también le había traído, eran perfectas. Cuando él regresó, una hora después, se detuvo al verla. Por primera vez desde que lo conocía, una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Rápidamente disimulada, pero real. Willa se alisó nerviosa la falda. ¿Pasa algo? Él negó con la cabeza. ¿Te ves? Buscó la palabra adecuada. Como tú misma otra vez. Fue una frase tan acertada, tan inesperadamente humana, que Willa no supo qué decir. Se había sentido como un fantasma durante semanas, pero ahora, con ropa limpia, con una pizca de dignidad recuperada. Sí, tal vez volvía a parecerse a quien era. Sí, murmuró. Supongo que sí. Esa noche, sentados junto al fuego, comieron el conejo que Kyle había cazado. Willa lo observaba sin ocultarlo, bajo la luz del fuego. Sus rasgos eran firmes, orgullosos, pero no duros. Las manos que habían matado sin piedad a sus captores, ahora trabajaban con cuidado un trozo de cuero, dándole forma a una pequeña bolsa. ¿Estás mirando, Willa Hart?, dijo él sin apartar la vista de su labor. Willa se sonrojó. Lo siento, solo estaba pensando. Haz tu pregunta entonces, dijo Kyle Redhawk, sin apartar la mirada del cuero que trabajaba con firmeza entre sus manos. Willa Hart dudó un instante. Luego se armó de valor. La escuela de misión, empezó él, deteniendo por un momento sus movimientos. Cuando era niño, antes de entender lo que querían quitarme. Willa se inclinó hacia adelante, intrigada por ese atisbo de su pasado. ¿Qué querían quitarte? Kyle dejó a un lado el trozo de cuero, su expresión endureciéndose con sombras del pasado. Querían matar al apache dentro de mí, hacerme olvidar las costumbres de mi pueblo, vestirme como el hombre blanco, rezar como el hombre blanco, pensar como el hombre blanco. Sus ojos se clavaron en los de ella, desafiantes. ¿Tú dejarías de ser quien eres porque alguien con más armas te dice que su forma de vida es mejor? La pregunta golpeó a Willa con una fuerza inesperada. Tragó saliva. No, respondió con honestidad. No lo haría. Kyle asintió, como si esa fuera la respuesta que esperaba. Tomé lo que servía, sus palabras, su escritura. Luego volví con mi gente. ¿Y tu gente? ¿Dónde están ahora? Una sombra cruzó su rostro. Algunos ya no caminan esta tierra. Willa sintió que había tocado una herida abierta. Lo siento, dijo suavemente. No tienes que hablar de ello. Pero él la miró y, para su sorpresa, devolvió la pregunta. ¿Y tu gente?, preguntó. Antes de que vinieran los chacales, la imagen de su padre tendido en un charco de sangre le cruzó la mente. Tragó con fuerza. Mi madre murió hace 3 años. Solo quedábamos mi padre y yo, llevando el rancho. Era un buen hombre, justo con sus trabajadores, cariñoso conmigo. Su voz tembló al recordar. No merecía morir así. Pocos merecen la forma en que la muerte los encuentra, dijo Kyle en voz baja. El silencio los envolvió. El fuego chisporroteaba entre ambos. 2 almas de mundos enfrentados, pero unidas por la pérdida. «Kyle», dijo Willa tras unos minutos, «¿qué pasará cuando sea seguro salir de aquí? ¿A dónde irás?» Él la miró. La luz del fuego le pintaba el rostro con sombras imposibles de descifrar. «Iré a buscar lo que queda de mi banda». «¿Y tú?» Hizo una pausa. «¿Qué eliges tú?» Era una pregunta que Willa llevaba días evitando. La respuesta lógica era volver a la civilización. Llegar al pueblo más cercano, contactar con el abogado de su padre, reclamar lo que quedara del rancho, rehacer, en la medida de lo posible, su antigua vida. Pero solo pensarlo le llenaba el alma de un vacío profundo. ¿Volver a qué? ¿A un rancho calcinado? ¿A una sociedad que la miraría con lástima, en el mejor de los casos, o con sospecha? ¿Cómo explicaría sus semanas junto a un guerrero apache?
Nadie le creería que seguía intacta, sin haber sido dañada. No lo sé, admitió al fin. No tengo a dónde ir. Kyle la observó largo rato. Cuando llegue el momento, dijo finalmente, sabrás cuál es tu camino. Mientras las brasas se consumían lentamente, Willa se retiró al rincón de la cueva. Se envolvió en la manta que Kyle le había dado. Tardó mucho en dormirse. Sus ojos seguían la silueta de aquel hombre a contraluz. Un perfil quieto, casi estatua. Era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. Feroz, pero con principios. Duro, pero justo. Un guerrero que había matado para salvarla, pero que nunca la había tratado con desdén. Un enemigo de su pueblo, convertido en su único protector. Y entre el miedo, la gratitud y un respeto que crecía con cada día, Willa enfrentó una verdad que aún no se atrevía a nombrar. Empezaba a importarle lo que ese hombre pensaba de ella. Empezaba a valorar sus escasas palabras de aprobación. Comenzaba a verlo, no como un apache, sino simplemente como Kyle. Con esa idea dando vueltas en su mente, acabó por dormirse, inquieta. Afuera, un coyote aulló a la luna. Un sonido solitario que pareció reflejar la confusión que habitaba su pecho, atrapada entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. Soñó que corría por el desierto infinito, buscando algo que aún no sabía nombrar. El verano dio paso al otoño. Las noches se volvieron más frescas, y el paisaje cambió sutilmente. Willa apenas notó el paso de las semanas. Tan absorta estaba en los rituales diarios de sobrevivir. Sus manos, antes suaves, se endurecieron por el trabajo. Su piel, curtida por el sol, tomó un tono dorado. Su cuerpo, debilitado por la captura, recuperó fuerza gracias a una vida sencilla pero exigente. Lo más inesperado fue el cambio en su mente. El mundo que había conocido, las visitas sociales, los libros de cuentas, las buenas maneras, se desdibujaba como un sueño que se olvida al despertar. En su lugar, nació una nueva forma de percibir. El aroma en el aire que anunciaba la lluvia. Las huellas leves que contaban historias de animales invisibles. El compás del día marcado por el viaje del sol. Y en medio de todo, él. Su maestro. Su guardián. Su enigma. Kyle seguía siendo reservado, hablando solo lo necesario. Pero Willa había aprendido a leer sus silencios. Una ligera tensión en los ojos indicaba disgusto. Una curva casi invisible en los labios revelaba aprobación. Una quietud en su cuerpo era advertencia suficiente antes de que pronunciara palabra. Una mañana a finales de septiembre, Willa Hart despertó con el suave murmullo del arroyo. Kyle Redhawk ya había regresado de su cacería matutina y, junto al agua, limpiaba dos conejos recién atrapados. Ella se acercó sin decir nada y tomó su cuchillo. Después de tantas semanas compartiendo tareas, no necesitaban palabras. Sus movimientos fluían en silencio, como si fueran parte del mismo ritmo. «Has aprendido bien», comentó Kyle, de pronto, observando cómo ella desollaba al animal con destreza, sin romper la piel. Willa alzó la vista, sorprendida y contenta por ese cumplido tan escaso. «Tuve un buen maestro», respondió con una leve sonrisa. Un destello cruzó los ojos de Kyle. ¿Diversión? ¿Orgullo? Tal vez ambas cosas. ¿Maestro no siempre paciente?, bromeó él. Willa rió por lo bajo, recordando sus primeros intentos, cuando todo se le caía de las manos. No siempre paciente, pero sí muy persistente. Terminaron de preparar la carne y la dejaron ahumándose sobre el fuego. Mientras Willa lavaba la sangre en el arroyo, notó que Kyle la observaba con una intensidad inusual. «¿Qué pasa?», preguntó. Él pareció tomar una decisión. «Es hora de dejar este lugar», dijo. «Esta noche». El corazón de Willa dio un brinco. «¿Irnos?», repitió mirando a su alrededor. Ese cañón oculto se había convertido, de alguna forma extraña, en su primer hogar desde que su rancho fue destruido.
¿Ha pasado algo?, preguntó, la inquietud apretándole la garganta. Kael negó con la cabeza. Las estaciones cambian. Debemos movernos antes de que la nieve llegue a las tierras altas. Señaló las montañas lejanas. Mi gente pasará el invierno en los valles del sur. Iremos allá. Iremos. La palabra quedó flotando entre ellos, cargada de significado. ¿Aún quieres que vaya contigo?, preguntó Willa con cautela. El rostro de Kael era inescrutable. Siempre ha sido tu decisión. Pero no lo había sido. Al principio no tenía otra opción. Ahora, sin embargo, tenía habilidades, conocimiento, fuerza, cosas que antes no poseía. Si quisiera volver a mi mundo, dijo ella tanteando el terreno, ¿podrías mostrarme el camino al asentamiento más cercano? Algo se cerró en los ojos de Kael. 3 días caminando hacia el oeste. Puesto de intercambio. Desde allí, tú decides. Te doy provisiones, comida, cantimplora. Su voz era plana, sin emoción. Willa lo miró, buscando alguna señal de lo que él deseaba realmente. Pero el Kael que conocía parecía haberse escondido detrás del mismo muro que tenía cuando lo conoció. ¿Y si voy contigo?, insistió. ¿Qué pasará entonces? ¿Tu gente me aceptará? Algunos no, respondió tras una pausa larga. Algunos solo verán a una enemiga. Pero mi palabra tiene peso. Estarás bajo mi protección. ¿Y eso qué significa?, preguntó Willa antes de poder frenarse. ¿Qué sería yo para ti y para tu pueblo? Algo parpadeó en el rostro de Kael, un destello fugaz de una emoción que ella no supo leer. Entre los míos, dijo despacio. Cuando un guerrero trae a alguien al grupo, él es responsable de esa persona. Si haces daño, yo respondo. Si necesitas comida, yo te la doy. La miró directamente. ¿Estarías bajo mi cuidado, como una niña?, dijo Willa con un matiz desafiante. Kael apenas esbozó una sonrisa. ¿No? No como una niña. ¿Entonces cómo? Él desvió la vista hacia las montañas. No hay palabra en tu idioma que lo explique bien. Willa sintió un nudo extraño formarse entre ellos. Algo no dicho, pero imposible de seguir ignorando. Durante esas semanas, sus sentimientos hacia Kael habían cambiado en formas que la asustaban. Lo que empezó como respeto se había convertido en admiración. La gratitud se transformó en algo más cálido, más profundo. Y ahora, frente a la posibilidad de separarse, enfrentó la verdad que había evitado. No quería dejarlo. La revelación debería haberla escandalizado. Ese hombre era Apache, el enemigo de su pueblo. Sus mundos no podían ser más distintos. Pero al mirarlo, recortado por la luz de la mañana, Willa supo con certeza que volver a su antigua vida era tan imposible como cruzar el cielo a pie. Ese mundo había muerto con su padre, y entre las cenizas de esa tragedia, algo nuevo había nacido, algo frágil, inesperado, pero real. «Iré contigo», dijo en voz baja. Kael la miró. Sus ojos oscuros la escudriñaron con calma, como buscando la verdad en su mirada. «Es un viaje peligroso», advirtió. «Y lo que nos espera al final quizá no te reciba con los brazos abiertos». «Lo entiendo», dijo Willa, «pero ya he tomado mi decisión». Algo se relajó en los hombros de Kael. Una tensión que ella ni siquiera había notado se disolvió. Asintió con firmeza. «Entonces partimos al anochecer». Viajaron durante 10 días, desplazándose mayormente por la noche. Kael conocía senderos invisibles a los ojos comunes. Cauces secos, cañones estrechos, zonas de roca donde no dejaban huellas. A veces daban grandes rodeos para evitar asentamientos o patrullas del ejército. Willa no se quejaba. Caminaba junto a él con fuerza renovada, cargando su parte de las pertenencias, montando el campamento cada noche con manos firmes y decididas. Aquella mujer que antes se cansaba revisando cuentas del rancho, ahora caminaba de atardecer a amanecer sin flaquear. Al amanecer del 11º día,
Cuando llegaron a la cima de una loma, Kael alzó la mano para que se detuviera. Debajo de ellos, abrazadas al pie de una colina junto a un arroyo, se extendía un pequeño asentamiento de viviendas circulares cubiertas de ramas y pasto. Wickiups. El corazón de Willa se aceleró. Estaban allí, la tierra de su gente. Y ya no había vuelta atrás. Delgadas columnas de humo se alzaban desde las fogatas de cocina. Los niños corrían entre las viviendas, sus voces flotando suavemente con la brisa. «Tu gente», murmuró Willa Hart. Kyle Ridhook asintió, sus ojos recorriendo el campamento con un alivio evidente. «Lo que queda de ellos», dijo en voz baja. Willa sintió un nudo apretarse en su estómago. «Kyle, ¿estás seguro de que no me harán daño?» Él se volvió hacia ella, el rostro serio. «No puedo prometer que todos te recibirán con los brazos abiertos, pero nadie tocará lo que yo reclamo como mío». Sus ojos la sostuvieron con intensidad. «Mantente cerca, habla poco, sigue mi paso». Dicho eso, comenzó a bajar por la pendiente. Willa lo siguió, con el corazón latiendo rápido. Antes de que llegaran al pie de la colina, alguien dio la alarma desde el campamento. Varios hombres emergieron de entre los Wickiups, con los rifles listos. Kyle alzó la voz en su lengua natal, una corriente fluida de palabras que Willa no entendía. Uno de los hombres respondió, y su postura se relajó apenas. A medida que se acercaban, más personas salían de las viviendas. Mujeres con bebés en brazos, ancianos apoyados en bastones, niños asomándose con ojos enormes detrás de las faldas de sus madres. Todos los ojos se posaban sobre Willa, algunos con desconfianza, otros con franca hostilidad. Un hombre mayor dio un paso al frente, alto, de espalda recta pese a la edad, rostro surcado de arrugas y el cabello largo salpicado de gris. Habló con Kyle en su idioma, sin apartar los ojos de ella. Kyle respondió con respeto, haciendo algunos gestos hacia Willa. Ella permaneció inmóvil, tratando de proyectar una calma que no sentía. Estaba plenamente consciente de lo diferente que era allí. Finalmente, el anciano se acercó un poco más. «Soy Hakan Crowshield», dijo en un inglés lento, pero claro. «Kyle dice que te llamas Willa, que te encontró prisionera de hombres malvados, y que has aprendido nuestras formas». Willa inclinó la cabeza con respeto. «Sí. Me salvó la vida, me enseñó a sobrevivir». Hakan la estudió por un largo momento. «Kyle es nieto de mi hermana. Su palabra pesa aquí». Entrecerró los ojos. «Dice que estás bajo su protección, que no vienes como enemiga, sino como...». Buscó la palabra, amiga. Había algo en la forma en que dijo amiga, que hizo que Willa mirara de reojo a Kyle. Él observaba el intercambio con una atención poco común. «Agradezco cualquier gesto de bondad que se me brinde», dijo ella con cuidado. «Sé que mi gente ha causado mucho daño a la tuya. No pido confianza que no haya ganado». El rostro envejecido de Hakan mostró una chispa de sorpresa ante esas palabras. Luego dijo algo en apache a Kyle, quien respondió con una expresión más suave mientras la miraba. El anciano asintió una sola vez y se dirigió al grupo reunido. Habló largo rato con voz firme, cargada de autoridad. Poco a poco, la tensión en el ambiente se disolvió. Las mujeres volvieron a sus labores, los niños regresaron al juego, aunque muchos aún lanzaban miradas curiosas hacia la mujer blanca entre ellos. «¿Puedes quedarte?», dijo Hakan finalmente. «Pero debes saber esto. Son tiempos peligrosos para los nuestros. El ejército nos caza. Nos empujan como ganado a las reservas, donde los niños mueren de hambre y los viejos de enfermedades del hombre blanco». Se detuvo, sin terminar la amenaza. «Lo entiendo», respondió Willa. «No traicionaré su confianza». Hakan asintió otra vez, y luego se alejó, dejándola sola con Kyle. «Salió mejor de lo que pensaba», dijo Willa en voz baja. Kyle esbozó una sonrisa en la comisura de los labios. «Hakan es hombre sabio.
Él juzga el corazón, no la piel. La condujo hacia una pequeña wickiup en el borde del campamento. «Aquí», dijo. «Aquí te quedarás». Willa se asomó a la sencilla morada, apenas lo suficiente para dormir una persona con un pequeño círculo de piedras para fuego en el centro. «¿Y tú?», preguntó ella, de pronto sintiéndose insegura con la nueva dinámica entre ellos. «Mi lugar está allá», dijo él, señalando una wickiup algo más grande no muy lejos. «¿Cerca? Por si necesitas». Antes de que pudiera decir algo más, una mujer se acercó. Tendría unos 40 años, rostro severo y mirada penetrante. Analizó a Willa con abierta desconfianza. Kael la saludó con respeto. Hablaron en apache. El tono de la mujer se volvió más tenso, su voz cada vez más cargada. Señaló a Willa en varias ocasiones, su ceño fruncido como una marca tallada en piedra. Finalmente, Kael dijo algo que hizo que la mujer apretara los labios hasta dejarlos en una línea delgada. Le lanzó una última mirada fría a Willa y se alejó sin más. «¿Quién era?», preguntó Willa cuando estuvo fuera de alcance. «Aileen Sunshadow», respondió Kael. «Esposa de mi primo, asesinado por soldados. No ve con buenos ojos a una mujer blanca en el campamento». «¿Y qué le dijiste?». Kael mantuvo su rostro neutro. «Que estás bajo mi protección. Que faltarte el respeto es faltármelo a mí». Un extraño calor le recorrió el pecho a Willa Hart tras escuchar las palabras de Kael. «¿Habrá otras como yo?», preguntó en voz baja. «Sí», respondió él simplemente. «Pero también habrá quienes te juzguen por tus actos, no por tu sangre». Asintió en dirección a un grupo de mujeres que preparaban alimentos cerca del fuego. «Mañana ayudarás con las tareas de las mujeres. Manos dispuestas, respeto. Ellas verán tu corazón. Con el tiempo». Dicho eso, la dejó sola para instalarse en su nueva vivienda. Willa ordenó las pocas pertenencias que tenía. El cuchillo que Kael le había dado, la cantimplora de cuero, el vestido extra que él le había conseguido semanas atrás. El interior del wickiup olía a tierra seca y hierba marchita. No desagradable, pero sí extraño. Afuera, el campamento seguía su vida. Mujeres llamaban a sus hijos, hombres conversaban en voz baja. Se oía el golpeteo rítmico de una piedra contra alguna raíz. Willa se sentó en la entrada de su nuevo hogar, contemplando cómo el sol se hundía tras las colinas del oeste. Ese día había cruzado un umbral. Había entrado de lleno en un mundo que antes le enseñaron a temer. No había marcha atrás. Fuera lo que le aguardaba, su destino ahora estaba ligado a ese pueblo y a Kael Redhawk. Al caer el crepúsculo, lo vio al otro lado del campamento, conversando con Hakan Crowshield. Como si percibiera su mirada, Kael levantó la vista. Sus ojos se encontraron en la distancia, y por un instante algo invisible pasó entre ellos. Un reconocimiento tácito del extraño camino que los había llevado hasta allí, y del incierto sendero que aún tenían por delante. Willa se abrazó a sí misma, sintiendo el frío de la noche que caía. Se sentía profundamente sola, pero también, extrañamente, en paz. Mañana traería nuevos desafíos, pero por ahora tenía un techo, tenía seguridad. Y tenía la mirada protectora de un hombre que, aunque no lo dijera en voz alta, se había vuelto más importante para ella de lo que se atrevía a admitir, incluso para sí misma. Las semanas que siguieron pusieron a prueba a Willa de formas que no había anticipado. El esfuerzo físico ya no era nuevo para ella. Lo había aprendido junto a Kael. Pero lo más duro era el aislamiento. Ser la única mujer blanca en medio de un pueblo que tenía razones de sobra para odiar a los suyos. Algunas, como Aileen Sunshadow, no ocultaban su desprecio. Solo le hablaban cuando era estrictamente necesario, y en tonos cargados de veneno. Otras personas simplemente la ignoraban, caminaban junto a ella como si fuera invisible. Pero también hubo quienes ofrecieron pequeños gestos de amabilidad. Sunny Wildrose, una joven viuda con un niño pequeño,
Le enseñó a preparar la comida tradicional, corrigiendo sus errores con paciencia sincera. La anciana Tala Moonfire, quien había perdido a 3 hijos en las guerras del Hombre Blanco, aún así, compartía con Willa su saber sobre plantas medicinales. Reconocía en ella una mente despierta y dispuesta a aprender. Y siempre estaba Kyle. Aunque pasaba buena parte del día cazando o reunido en consejo con los demás hombres, cada tarde se acercaba a verla. Sus conversaciones eran breves, pero para Willa eran como agua en un desierto de soledad. «Empiezan a aceptarte», le dijo él una noche, un mes después de haber llegado. Estaban sentados afuera del wiki-app de ella, compartiendo un guiso de conejo que Willa había cocinado bajo la guía de Sunny. «Algunos, tal vez», respondió Willa, recordando cómo los niños ya no huían de ella. Incluso a veces se acercaban a tocar su cabello, fascinados. «Hace falta tiempo para dejar atrás el miedo», dijo Kyle, «de ambos lados». Willa lo miró con sorpresa. «¿Crees que todavía temo a tu gente?» Kyle la observó con atención. «Quizá no a los míos, pero sí a ti misma, a lo que estás convirtiéndote aquí». Sus palabras la dejaron sin aliento. Era verdad. Una parte de ella seguía resistiéndose a lo que se estaba transformando. Cada día, la Willa Hart de antes se desdibujaba un poco más. En su lugar, emergía una mujer que podía despellejar un conejo, que sabía leer el cielo como un mapa del tiempo, que hablaba frases en apache, que incluso soñaba en los ritmos de una cultura que no era la suya. «Ya no sé quién soy», susurró. «Eres Willa», dijo Kyle con calma. «Mismo espíritu, diferente camino». Ella sonrió. Aquella respuesta le calentó el alma. «¿Y tú, Kyle? ¿Quién eres ahora? El hombre que trajo a una mujer blanca al campamento de los suyos. Eso no debe haber sido fácil». Algo titiló en sus ojos, una vulnerabilidad rara en él. «La decisión se tomó cuando te vi por primera vez. Algo dentro de mí lo supo entonces». Desvió la mirada hacia el fuego. Conocimiento peligroso, para ambos. Antes de que Willa pudiera preguntar qué significaba, un alboroto estalló en el borde del campamento. Los hombres corrían, tomando armas. Kyle se puso de pie de inmediato. Su mano fue directo al cuchillo. «Quédate aquí», ordenó, ya avanzando hacia el ruido. Willa se levantó también, el corazón desbocado. Al otro lado del campamento, vio a Hakan gesticulando con urgencia, mientras varios guerreros se agrupaban en círculo. Las mujeres corrían a esconder a los niños dentro de los wiki-apps, sus rostros tensos por el miedo. Y entonces lo escuchó, el retumbar de cascos en la distancia, muchos, aproximándose a toda velocidad. «Soldados», susurró Sunny Wildrose, que había aparecido junto a ella con su hijo apretado contra el pecho. «Los de chaqueta azul vienen». El estómago de Willa se cerró con un escalofrío. Había oído lo suficiente por boca de Kyle como para saber lo que eso significaba. Traslado forzoso, reservas, enfermedades. La muerte lenta de un pueblo orgulloso. «¿Cuántos?», preguntó ella. Sunny negó con la cabeza. «Muchos. Demasiados». Al otro lado del campamento, los hombres se preparaban para defenderse. Willa vio a Kale Redhawk conversando con urgencia con 2 guerreros, el gesto tenso y los ojos encendidos. Las mujeres apagaban los fuegos, recogiendo lo poco esencial que podían cargar. Sin pensarlo, Willa corrió hacia su choza y tomó el cuchillo que guardaba entre las ropas. Cuando salió, Kyle avanzaba hacia ella con paso firme y el rostro endurecido por una furia contenida. «Debes esconderte», dijo sin rodeos. «Si los soldados encuentran a una mujer blanca entre nosotros, harán preguntas. Tal vez crean que eres prisionera o traidora». Sus ojos, intensos, se clavaron en los de ella. «Sea como sea, será peligroso para ti». «¿Y ustedes? ¿A dónde irán?» «Al norte, a las cuevas de la montaña. Son antiguos refugios». La mano de Kyle se cerró sobre su brazo. «Escucha con atención.
A medio kilómetro al este, donde el arroyo hace una curva, hay unas rocas grandes. Detrás hay un hueco justo para una persona. Quédate ahí hasta que pasen los soldados. Luego sigue el arroyo hacia el norte. Te encontraré. Kyle. Empezó ella, pero él la interrumpió. No hay tiempo. Su voz sonaba urgente, aunque en sus ojos ardía algo más, una fuerza que le cortó la respiración. Willa, te encontraré, te lo juro. Antes de que pudiera responder, él la llevó hacia el borde del campamento, moviéndose entre las sombras. A su alrededor, los apaches se desvanecían en la oscuridad, abandonando su refugio con la destreza de quienes han huido demasiadas veces. En el límite oriental, Kyle se detuvo. A la débil luz de la luna, Willa vio el cansancio marcado en su rostro. «Ve ahora», ordenó. «No salgas, pase lo que pase». «Tengo miedo», susurró ella. Kyle alzó una mano y rozó su mejilla. Su palma áspera la estremeció. Era la primera vez que la tocaba así, y aún en medio del peligro, Willa sintió el peso de ese gesto. «Eres una mujer valiente, Willa Hart», dijo en voz baja. «Tan valiente como cualquiera de mi pueblo». Y de pronto, la besó. Un beso breve y ardiente que le encendió el cuerpo pese al terror del momento. Antes de que pudiera reaccionar, él se apartó. «Ahora corre, vive». Giró y desapareció entre las sombras. Willa quedó inmóvil al borde del campamento vacío, con los labios ardiendo todavía por aquel beso. El ruido de los soldados se acercaba. Corrió como nunca antes lo había hecho, el corazón latiendo al ritmo de sus pasos sobre la tierra dura del desierto. El arroyo del que Kyle le había hablado brillaba como una cinta plateada bajo la luna, guiándola lejos del peligro. Detrás se escuchaban los gritos de los soldados al descubrir el campamento abandonado. Un disparo quebró la noche, luego otro. Willa apretó los dientes y siguió corriendo, negándose a imaginar a quién habrían alcanzado esas balas. El recodo del arroyo apareció al fin. Entre las piedras grandes, divisó una sombra oscura. Se deslizó por una abertura estrecha y halló un espacio justo para acurrucarse y ocultarse. Apoyó la espalda en la roca fría, intentando calmar su respiración entrecortada. Desde su escondite veía un pedazo de cielo, las estrellas girando indiferentes sobre la tragedia humana que se desplegaba abajo. El tiempo pasó con una lentitud insoportable. Los gritos se fueron apagando, pero Willa no se movió, obedeciendo la advertencia de Kyle. En algún momento debió quedarse dormida, pues despertó sobresaltada cuando la luz gris del amanecer filtró entre las piedras. Escuchó con atención solo el murmullo del arroyo y el canto lejano de un ave del desierto. Salió despacio de su refugio, los músculos entumecidos. Todo parecía demasiado silencioso tras el caos de la noche. Siguió el arroyo hacia el norte, como Kyle le había indicado, moviéndose con cautela, dejando la menor huella posible, tal como él le había enseñado. A mediodía, bajo un sol implacable, alcanzó una serie de colinas bajas. El arroyo serpenteaba entre ellas, avanzando hacia el norte. Bebió un poco de agua y descansó bajo la sombra pobre de un mezquite, intentando acallar la inquietud que le oprimía el pecho. ¿Habrían escapado todos? ¿Estaría Kyle a salvo? ¿O lo habrían atrapado? ¿O algo peor? Al caer la tarde, continuó su camino. El terreno se volvió más abrupto, y el arroyo, estrecho y saltarín, formaba pequeñas cascadas entre las rocas. La vegetación cambiaba también, más enebros y pinos, menos matorrales del desierto. Al anochecer, llegó a una meseta desde la que se veía todo el valle. A lo lejos, una columna de humo ascendía donde antes había estado el campamento. El corazón se le hundió. Los soldados seguían allí, buscando a los que habían huido. Encontró refugio entre las piedras, tal como Kyle le había mostrado. Reunió unas ramas secas para un fuego pequeño, casi sin humo, y cortó ramas de enebro para improvisar un lecho.
No tenía comida, pero el agua del arroyo calmó su sed. Cuando cayó la noche, Willa se acurrucó junto a su pequeño fuego, escuchando los ruidos extraños que traía la oscuridad. Sin la presencia tranquilizadora de Kyle Redhawk, el desierto parecía mucho más hostil. Cada crujido entre los matorrales, cada llamado lejano de algún animal le hacía tensar el cuerpo de miedo. «Vendrá», susurró para sí misma, como si repetirlo pudiera protegerla del silencio. Él lo había prometido. Pero cuando llegó la mañana, no había rastro de Kyle ni de los suyos. Apagó las brasas con cuidado y continuó hacia el norte. El hambre empezaba a retorcerle el estómago. A mediodía encontró un grupo de arbustos con bayas que recordaba de las enseñanzas de Kyle. Eran seguras. Comió con gratitud y guardó algunas en una bolsita improvisada con el borde rasgado de su vestido. Pasó un día más y otra noche. Aún sola, Willa comenzó a dudar. Tal vez había malinterpretado las instrucciones de Kyle, o quizás algo le había impedido regresar por ella. En el tercer día, mientras seguía el arroyo cada vez más angosto hacia una zona de rocas, el cielo comenzó a oscurecerse. En menos de una hora empezó a llover. Primero unas gotas suaves, luego un aguacero feroz. Willa buscó refugio bajo una gran roca saliente, observando cómo los cauces secos se convertían en torrentes en cuestión de minutos. La tormenta rugía con fuerza salvaje. Los relámpagos rasgaban el cielo y el trueno hacía vibrar la tierra. La lluvia caía en cortinas densas, convirtiendo el mundo en un caos de agua y viento. Acurrucada bajo su precario abrigo, Willa sintió un nudo de desesperanza crecer en su pecho. Estaba perdida, sola, y el cielo mismo parecía conspirar contra ella. Quizás Kyle había sido capturado o muerto. Quizás ella también moriría allí, y sus huesos se blanquearían al sol cuando todo terminara. Mientras esos pensamientos oscuros la invadían, una sombra se movió al borde de su visión, se tensó y llevó la mano al cuchillo. La figura tomó forma bajo la lluvia. Willa, la voz, esa voz, le atravesó el alma como una ráfaga de alivio. Kyle Redhawk estaba frente a ella, empapado, con el cabello pegado al rostro y los ojos ardiendo con una emoción que ella no podía nombrar. «¡Estás vivo!», susurró, poniéndose de pie. «Te prometí que te encontraría», respondió él, simple, seguro. Sin pensarlo, Willa se lanzó a sus brazos, lo abrazó con fuerza, temblando. Sintió cómo su cuerpo se tensaba al principio. Sorprendido, antes de rodearla con los brazos y sostenerla con firmeza. Tenía miedo, confesó contra su pecho, respirando el aroma de lluvia, pino y humo que lo envolvía. Él le acarició el cabello con una ternura que casi la desarmó. «Lo sé, pero hiciste lo que te pedí. Sobreviviste». Willa alzó el rostro. Un corte profundo marcaba su pómulo, apenas cerrado. «Estás herido», dijo, tocándole suavemente la mejilla. Kyle le tomó la mano y la presionó contra su rostro. «No es nada, un cuchillo de soldado». Él tuvo peor suerte. La idea no la asustó. El mundo había cambiado demasiado para juzgar. «¿Y los demás?», preguntó. «La mayoría a salvo. Perdimos a Helaku, viejo, sus piernas ya no corrían, y a Sunny Skybird, que peleó para que otros escaparan». La mandíbula de Kyle se endureció. Los soldados quemaron el campamento. Todo. «Lo siento», murmuró Willa con el corazón encogido. Kyle asintió una vez, aceptando su compasión. Miró entonces más allá, hacia el refugio que ella había encontrado. «No es buen lugar. El agua sube rápido. Hay que ir más alto». Pese a la lluvia, partieron enseguida. Kyle abría camino por un sendero casi invisible que subía entre las piedras. Willa lo siguió, confiando ciegamente en su instinto. Tras una hora de ascenso difícil, llegaron a una grieta estrecha en la roca. La entrada de una cueva. Kyle se agachó y la hizo pasar primero,
Por dentro era mucho más grande de lo que parecía, extendiéndose hacia el interior del cerro. Para sorpresa de Willa, había señales de vida pasada. Un círculo de piedras con cenizas frías, leña apilada en un rincón, estantes toscos tallados en la roca con viejos recipientes. «Lugar antiguo», explicó él al ver su mirada curiosa. «Generaciones de mi gente lo usaron cuando huían de sus enemigos». Con movimientos expertos encendió un fuego. La luz temblorosa iluminó el interior, revelando plataformas con esteras tejidas y provisiones guardadas. «¿Los demás están aquí también?», preguntó ella. Kyle negó con la cabeza. «En otras cuevas. Es más seguro separarse. Así los soldados no encuentran a todos». Le señaló un sitio junto al fuego. «Estás empapada y helada. Siéntate». Willa se dejó caer agradecida, extendiendo las manos hacia las llamas. Kyle desapareció un momento y regresó con un fardo de tela. «Ropa seca», dijo, tendiéndosela. Viejo, pero limpio. El fardo contenía un sencillo vestido de suave piel de venado, adornado con pequeñas cuentas de colores en el borde del cuello, y una manta tejida con lana apretada. «Son preciosas», murmuró Willa, pasando los dedos por el delicado bordado. «Trabajo de mi madre», respondió Kyle Redhawk con voz baja, antes de que llegaran los soldados. Willa alzó la mirada sorprendida. «Kyle, no puedo aceptarlo». Ella querría que una mujer valiente lo llevara. La interrumpió él con firmeza. «Cámbiate, entra en calor. Prepararé algo de comer». Se dio la vuelta para darle privacidad y comenzó a ocuparse de un pequeño recipiente con carne seca y bayas. Willa dudó solo un instante antes de quitarse el vestido húmedo de algodón y ponerse la prenda de piel. Le quedó sorprendentemente bien. El cuero blando se amoldaba a su cuerpo de una forma que su ropa anterior nunca lo había hecho. Cuando se envolvió con la manta y volvió a sentarse junto al fuego, Kyle se giró hacia ella. Algo cruzó fugazmente por sus ojos. Una mezcla de admiración, deseo y algo más profundo, antes de que su expresión se volviera serena otra vez. «Te queda bien», dijo simplemente, alcanzándole un cuenco con comida. Comieron en silencio, oyendo cómo la lluvia disminuía poco a poco hasta quedar solo el goteo constante sobre las rocas. Cuando terminaron, Kyle echó más leña al fuego y se sentó frente a ella. «Willa», empezó con una vacilación poco común en él. «Hay algo de lo que debemos hablar». Ella lo miró a través de las llamas, el corazón acelerado. «¿Qué ocurre?». Kyle pareció buscar las palabras, algo inusual en un hombre tan directo. «Cuando llegaron los soldados, pudiste haberte mostrado. Volver con los tuyos, habrías estado a salvo». «Ya no son los míos», susurró Willa. Él frunció el ceño. «¿Por qué dices eso?». Ella bajó la vista al fuego reuniendo valor. Cuando habló, su voz salió temblorosa pero firme. «Mi mundo terminó la noche en que esos hombres mataron a mi padre. Todo lo que era, todo lo que conocía, murió con él». Alzó la mirada hacia Kyle. «Pero entonces llegaste tú. Me salvaste, sí, pero hiciste más que eso. Me enseñaste otra forma de vivir, más dura quizás, pero más real, más verdadera». Respiró hondo. «Pude haber vuelto a los asentamientos, reclamar lo poco que quedaba del rancho de mi padre, vivir como una viuda respetable, tal vez casarme otra vez. Pero esa mujer ya no existe». Kyle permaneció inmóvil, escuchando con una atención que parecía absorber sus palabras. «Estos meses contigo, con tu gente, he cambiado». Willa esbozó una sonrisa leve. «Mi antigua vida me parece un sueño ajeno. Esto», señaló la cueva, el fuego y a él. «Esto es lo que se siente real». Kyle guardó silencio largo rato. Luego se levantó y rodeó el fuego hasta sentarse junto a ella, tan cerca que Willa podía sentir el calor de su cuerpo y ver cómo la luz danzaba sobre los rasgos de su rostro.
Cuando te encontré con aquellos hombres, dijo en voz baja, me dije que era solo justicia, que ninguna mujer debía sufrir tal destino. Sus ojos se encontraron y en ellos brillaba una verdad más profunda. Pero incluso entonces, algo dentro de mí ya lo sabía, algo que no necesitaba palabras. Willa contuvo el aliento. ¿Saber qué? Que tus ojos estaban destinados a los míos, tus manos a ser liberadas por las mías. Su voz se volvió más grave. Mi corazón, a conocerte. Con suavidad, alzó la mano y rozó su mejilla, dibujando el contorno de su rostro con una ternura infinita. Entre mi gente, susurró. Cuando un hombre y una mujer se eligen, no son los papeles ni los sacerdotes los que los unen, sino la promesa renovada con cada amanecer. Willa sintió el corazón latirle con fuerza, tan alto que temió que él pudiera oírlo. ¿Me estás pidiendo que me quede contigo? No solo hasta que todo sea seguro, sino ¿para siempre? Te pido más que eso, respondió Kael, sin apartar la mirada. Te pido que seas mi esposa, mi compañera, madre de los hijos que llevarán nuestra sangre. Su tono se volvió solemne. El camino será peligroso. El mundo no acepta fácilmente un amor como este. Los míos pueden no entenderlo. Los tuyos te llamarían traidora. No me importa, susurró Willa, sorprendida por la firmeza de sus propias palabras. No me importa lo que digan. Solo sé que cuando pensé que te había perdido, fue como morir otra vez. Kael deslizó la mano hasta la nuca de ella y la atrajo despacio. Entonces dímelo, murmuró. Dime lo que dice tu corazón. Te amo, Kael Redhawk, susurró ella, las palabras saliendo como agua que por fin rompe su presa. Te amo. Quiero ser tu esposa, caminar a tu lado y construir la vida que el destino nos permita. Los ojos de Kael brillaron con una alegría tan intensa que transformó su semblante severo en pura luz. Y yo te amo, Willa Hart, susurró Kael Redhawk. Desde el instante en que corté tus ataduras, mi corazón fue tuyo. Cuando sus labios se unieron esta vez, ya no fue el beso desesperado de una despedida, sino el encuentro profundo de dos almas que por fin se reconocían. Willa se entregó por completo, rodeándole el cuello con los brazos, sintiendo la firmeza cálida de su cuerpo contra el suyo. La manta cayó de sus hombros, y las manos de Kael descendieron lentamente por su espalda, descubriendo su silueta bajo la suave piel de venado. No había vergüenza ni duda, solo certeza. Aquello era natural, inevitable, como la lluvia que renace en tierra sedienta. Sus besos se hicieron más intensos, sus manos más audaces. Kael se apartó un instante, respirando con dificultad. No hay prisa, murmuró con voz ronca. Quiero honrarte. Willa acarició su rostro con ternura. Ya me has honrado en todo lo que importa, dijo. Desde que me salvaste, me has visto como nadie antes. Lo besó suavemente. Soy tuya, Kael. Como tú eres mío. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo mansa sobre su refugio, Willa y Kael sellaron su amor entre pieles y mantas. Fue una unión dulce y apasionada. Dos almas encontrando al fin el hogar que tanto habían buscado. Después, acurrucada en los brazos de él, Willa observó cómo las brasas del fuego lanzaban sombras sobre las paredes de la cueva. Afuera, la tormenta había dejado un aire limpio, con olor a tierra lavada por la lluvia. ¿Y ahora qué pasará?, preguntó en voz baja, con la cabeza apoyada en su pecho. Kael le acarició el cabello, su voz resonando cálida junto a su oído. Buscaremos a los demás. Iremos al sur, donde pasaremos el invierno. Construiremos una nueva vida. La estrechó contra él. Juntos. ¿Nos aceptarán, los tuyos? Algunos sí, otros no, respondió besándole la frente. Pero juntos somos fuertes. Haremos nuestro propio camino. Willa asintió. Sabía que el camino sería duro. El rechazo de ambos mundos, la amenaza constante del ejército, las privaciones.
Pero por primera vez desde aquella noche de sangre y fuego, sintió esperanza renacer en su corazón. «Duerme ya», susurró Kyle. «El amanecer llega pronto». Willa se dejó llevar por el sueño, protegida en los brazos del hombre que amaba, maravillándose del destino que la había conducido hasta él, de prisionera a sobreviviente, a amada. Fuera de la cueva, un águila lanzó su grito agudo, eco de libertad bajo el cielo nocturno. Era el símbolo de Kyle, saludando a las estrellas. Willa sonrió mientras el sueño la envolvía, soñando que volaba sobre la tierra junto a su guerrero apache. Primavera de 1872. La pequeña cabaña se alzaba en un valle escondido, donde las montañas cubiertas de pinos se encontraban con el desierto. Hecha de troncos y piedra por las manos hábiles de Kyle, no era del todo apache ni blanca, una mezcla de ambos mundos, como la vida que florecía entre sus muros. Willa se quedó en el umbral, observando a Kyle mientras mostraba a su hija las flores silvestres que cubrían el valle. La pequeña, de apenas 4 meses, reía al escuchar cómo su padre nombraba cada flor en apache y en inglés, estirando su diminuta mano para tocar los pétalos. «Tiene tu curiosidad», dijo Kyle, mirando a Willa con una sonrisa que aún le aceleraba el corazón. Siempre queriendo tocar para entender. «¿Y tus ojos?», respondió ella, saliendo a la luz del sol. «Oscuros y sabios, incluso ahora». Habían llamado a su hija Ayla Stormwind, espíritu del viento en apache y esperanza en inglés. Era un puente entre los dos mundos, portadora de ambas sangres y tradiciones. Los últimos 2 años no habían sido fáciles. Tras su unión en la cueva, regresaron al grupo de Kyle, solo para enfrentar la hostilidad que Willa temía. Algunos, como Aileen Sunshadow, no aceptaban que una mujer blanca pudiera ser parte de ellos, y menos como esposa de Kyle. Otros, sin embargo, vieron en su amor un símbolo de cambio. Pero como él había advertido, quedarse era peligroso. Las patrullas del ejército seguían cazando a los apaches rebeldes, y la presencia de Willa atraía demasiadas preguntas. Decidieron entonces construir su propio refugio, lejos de ambos mundos, mezclando lo mejor de cada uno. Ese valle oculto, conocido por Kyle desde su juventud, pero ignorado por los colonos debido a su difícil acceso, se convirtió en su santuario. Antes de partir, Hakan Crowshield les dio su bendición, colocando en sus manos objetos sagrados. «Caminarán por un sendero nuevo», les dijo el anciano. Difícil, pero los espíritus protegen a los corazones valientes. Ahora, mientras la primavera devolvía vida al desierto, Willa pensaba en todo lo que había cambiado. El dolor por su padre seguía ahí, pero se había transformado, entretejido con la nueva vida que había construido. Kyle se acercó con su hija en brazos. La pequeña ya luchaba contra el sueño después de su paseo. «Te necesita», dijo él, entregándole el frágil tesoro. Willa la sostuvo contra su pecho, aspirando su aroma dulce. «Y también a su padre», susurró. Kyle la rodeó con un brazo, y juntos contemplaron el valle desde la puerta de su hogar. A lo lejos, el reflejo del río serpenteaba entre la arena, marcando la frontera entre las tierras apaches y el territorio blanco. «Jinetes», dijo Kyle de pronto, con la mirada fija en la distancia. 3. Suben por el valle. Willa sintió un estremecimiento de inquietud. A veces recibían visitas. Algunos apaches del grupo de Kyle que mantenían contacto con ellos, y 2 comerciantes de confianza que les llevaban lo que no podían producir por sí mismos. Pero visitantes sin aviso podían significar peligro. «Lleva a Ayla adentro», ordenó Kyle Redhawk, tomando el rifle que siempre tenía a mano. Willa obedeció de inmediato, acostando a la pequeña en su cuna antes de volver al umbral. Kyle estaba de pie frente a la cabaña, el rifle preparado, aunque aún sin apuntar, observando a los jinetes que se acercaban por el sendero del valle. Cuando estuvieron más cerca, Willa ahogó un suspiro de sorpresa. «Es Sunny»,
dijo. Y su hijo. Y aquella parece la abuela Tala. Kyle asintió, bajando el arma con el rostro sombrío. Algo ha pasado. No vendrían hasta aquí sin motivo. Esperaron mientras los 3 jinetes avanzaban por la última pendiente. Sunny Wildrose tenía la cara marcada por el cansancio. Su pequeño Orin aferrado a su espalda. La anciana Tala Moonfire parecía aún más frágil que la última vez que Willa la vio. Kyle se adelantó para ayudarla a desmontar, hablándole rápido en apache. Willa no entendía todo, pero captó la gravedad en sus palabras antes de que Sunny se volviera hacia ella, esforzándose por hablar en el inglés que había aprendido. «Soldados. Vinieron de noche», dijo con voz temblorosa. «Muchos. Se llevaron a todos. A la reserva. Lugar malo, sin comida, mucha enfermedad». Los ojos se le llenaron de lágrimas. Hakan peleó. Los soldados le dispararon. Willa llevó una mano a la boca. «No», susurró, recordando al anciano digno que la había aceptado cuando nadie más lo hizo. El rostro de Kyle permaneció inmóvil, pero sus ojos estaban llenos de dolor. «¿Y los demás?», preguntó. «Todos atrapados. Solo nosotras escapamos», explicó Sunny, señalando a Tala. «Estábamos en el río recogiendo plantas medicinales. La abuela dijo, «Vamos con Kyle y Willa, ellos ayudarán». Kyle y Willa se miraron. No hizo falta decir nada. Ya habían tomado la misma decisión. «Se quedarán con nosotros», dijo Willa, tomando la mano arrugada de Tala. «El tiempo que necesiten». «O para siempre», añadió Kyle. «Hay espacio para todos». Esa noche, después de alimentar a sus inesperados huéspedes y acomodarlos en la pequeña ampliación que Kyle había estado construyendo para guardar provisiones, la pareja salió bajo un cielo cubierto de estrellas. «Será más difícil ahora», murmuró Kyle. 5 donde antes eran 2. Más bocas, sí, pero también más manos, más corazones, respondió Willa apoyándose en él. «Lo lograremos». El brazo de Kyle la envolvió con fuerza. «¿No te arrepientes? ¿De esta vida?» Ella lo miró, aún maravillada por la nobleza salvaje de su rostro. «Jamás. Ni un solo día». Y era verdad. A pesar de las penurias, la soledad y el peligro constante, Willa había encontrado una plenitud que nunca conoció antes. En el amor de Kyle, en la sonrisa de su hija, en esa pequeña comunidad que crecía poco a poco, había hallado su propósito. «El mundo cambia», dijo Kyle mirando las estrellas. «Pero algunas cosas permanecen». Bajó la vista hacia ella. «Mi amor por ti, constante como la estrella del norte». Willa acarició su rostro con ternura. «Y el mío por ti, ahora y siempre». Desde la cabaña llegó el llanto suave de su hija despertando. Se miraron y, sin palabras, volvieron adentro, tomados de la mano bajo el inmenso cielo de Arizona. Lo que había nacido entre violencia y miedo se había transformado en algo hermoso y duradero. Un amor que superó fronteras de raza y cultura. Una familia forjada en la adversidad. Un hogar construido con valor y esperanza. Willa Hart, aquella mujer que una vez fue prisionera, ahora era esposa y madre amada. Entró junto a su esposo Apache en la calidez de la vida que habían creado, segura de que había encontrado la libertad más pura en el lugar más inesperado. En los brazos del hombre que un día le dijo con voz firme, «Te liberaré, pero solo para que te quedes conmigo». Fin, querido oyente. Mientras las últimas palabras de Willa y Kyle se asientan en tu mente, te invito a quedarte un momento con las emociones que su historia ha despertado. Su travesía por los desiertos de Arizona refleja la de muchos de nosotros. Tal vez no tan dramática, pero igual de profunda. Como Willa, todos hemos vivido instantes en los que la vida cambió para siempre. La pérdida de un ser querido, una enfermedad, o simplemente el paso del tiempo que nos obliga a mirar el mundo con otros ojos. En esos momentos podemos sentirnos perdidos,
sin rumbo. Pero la historia de Willa nos recuerda la fuerza asombrosa del espíritu humano. Cuando todo se derrumbó a su alrededor, ella descubrió una fortaleza que no sabía que poseía. Sus manos, antes suaves, aprendieron a sobrevivir. Su corazón, antes encerrado en las normas del mundo que conocía, se abrió al amor más inesperado. Para quienes ya han recorrido muchos caminos, este mensaje resuena con un eco especial. Han visto cambiar el mundo, han soportado pérdidas y aún siguen aquí, con la sabiduría de quienes resistieron todas las tormentas. Y así como Willa encontró su libertad en medio del desierto, quizá también nosotros podamos encontrar la nuestra, en el amor, en la esperanza, o simplemente en seguir caminando. Y, sin embargo, aquí estás, de pie, respirando, encontrando belleza en cada nuevo amanecer. Como Kyle Redhawk, llevas contigo la sabiduría que solo el tiempo y las cicatrices pueden enseñar. Sabes lo que de verdad importa, no las miradas superficiales de la gente, sino los lazos profundos de amor, respeto y esperanza que nos mantienen unidos. Comprendes que la verdadera riqueza no se mide en cosas, sino en los vínculos que cuidamos y en la huella de bondad que dejamos en quienes nos rodean. Esta noche, mientras te preparas para dormir, recuerda que las mismas estrellas que velaron por Willa y Kyle siguen brillando sobre ti. Los desafíos que enfrentas tal vez sean distintos, pero el valor que llevas dentro nace de la misma fuente de fuerza humana que los sostuvo a ellos. No caminas solo en tu viaje, aunque a veces el sendero parezca oscuro. Deja que la paz de esta historia te acompañe en tus sueños. Descansa sabiendo que, al igual que Willa y Kyle, tú también tienes el poder de dar sentido y belleza a tu vida, incluso en circunstancias que nunca elegiste. Tu historia continúa escribiéndose, página tras página, capítulo tras capítulo. Y como las mejores historias, aún guarda la promesa de una alegría inesperada. Que duermas profundo, que despiertes con el alma tranquila, dispuesto a enfrentar el mañana con la serenidad de quien ya ha superado mucho. Que sientas el abrazo protector del amor, sea de quienes todavía te acompañan, o de los recuerdos que guardas en el corazón. Y que nunca olvides que nunca es tarde para empezar de nuevo. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.